Pero mínimo, en ese tipo de casos, con pura lógica, por ejemplo, si aquí les dicen que esta es la fermentación, más bien, o este es el ácido láctico, producto del ácido láctico, pues dicen, ácido láctico, pues aquí dice láctica, ¿no? Y ya a lo mejor se van, es que se recorre esto, a lo mejor se van por la B o por la C, pero pues ya a lo mejor les suena más coherente la B, ¿no? Ya si la van viendo un poquito mejor, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios, sí, efectivamente, muchas son como de irle metiendo lógica a esto que van contestando y a las preguntas que les van haciendo. Muchas de estas son así, no solamente de estas, sino también de las demás materias, que muchas es como irle poniendo lógica, ¿no? Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces déjenme poner la presentación ya de reproducción. Ujú. Y si tenemos suerte, pues alcanzamos a llegar a la parte de genética. No, esto no era. Ujú. Vamos a ver aquí la reproducción, ¿no? Ya habíamos visto la primera parte de ese tema, la definición, ya habíamos visto aquí los dos tipos de reproducción, habíamos visto estas características de la reproducción asexual, bipartición, gemación y esporulación, fragmentación, ventajas y desventajas, reproducción sexual, varias estrategias, ventajas y desventajas. Habíamos visto el ciclo celular, la mitosis, el propósito de la mitosis, y nos habíamos quedado aquí en la meiosis. Habíamos terminado de ver cómo cruzaban sus patitas los cromosomas. Y vamos a empezar con la parte, y bueno, y también habíamos visto lo de las células haploides y diploides. Aquí no tuvieron alguna duda o algo con las células haploides y diploides, porque ese luego también es una de las partes que les causan como conflicto. No, profe, sin duda. Casi casi cristalino, ¿no? Bueno, entonces, ya pasando de aquí, de las células haploides y diploides, y vamos a empezar con esta parte que es la espermatogénesis y la ovogénesis. Ujú. Aquí, que aquí es donde les conté la historia que le pasó a mi compañera, ¿no? Sí, ya me acordé. Fue con ustedes porque con los otros chicos no les conté eso. Eh, la espermatogénesis y la ovogénesis, pues son los procesos por los cuales van a madurar los espermatozoides y los óvulos. Básicamente lo que es no, esto no es, la meiosis es una esquematización de este proceso de la gametogénesis, así se llama este proceso. Ujú. Solamente que aquí lo hacen para tanto las células, este, tanto los espermatozoides como los óvulos, porque estos van a atravesar por este proceso. Ay, perdón. No, es que con algunos compañeros, recuerden que doy dos horarios y en uno de los horarios solamente nos quedamos como hasta acá, ¿no? Como por acá. Y con el otro, si avanzamos todo esto y llegamos
a las enfermedades. Entonces, con los de la otra, ajá, con los de que van en la tarde de 1 a 3, ahí sí nos quedamos hasta acá. Con los de la tarde, más tarde, tarde-noche, ajá, con ellos íbamos aquí en esta parte. Entonces, pues la espermatogénesis y la ogénesis u ovogénesis es el proceso por el cual pues van a madurar los espermas y los óvulos, ya que pues no, el proceso no es igual, va a ser diferente en cada caso. Los espermatozoides y los óvulos se van a formar a partir del tercer mes de gestación, ya dependiendo las estructuras y todo, dependiendo de si este organismo se va a desarrollar como un hombre, como una mujer, ¿no? Si va a tener sexo masculino o femenino, se van a empezar a producir lo que son estas células, ya dependiendo de la presencia y de la cantidad de testosterona que hay, se va a convertir en espermatozoides o, si no hay, pues en óvulos. Eh, a partir de unas células conocidas como los espermatocitos, eran sí, los espermatocitos. A partir de estos, lo que va a pasar es que se van a empezar a desarrollar lo que son los espermas. Estos pues van a ser células, no, son las espermatogonias. A partir de las espermatogonias se van a empezar a desarrollar los espermatozoides. Estas se forman pues, cuando nosotros les digo estamos en la fase de gestación. Ya después estas espermatogonias, lo que van a tener es que van a empezar un proceso de divisiones, por eso aquí dicen mitosis, divisiones mitóticas, tanto para las espermatogonias como también para los ovocitos, van a empezar procesos de mitosis para empezar a replicarlos. Ya después, lo que va a pasar es que estas espermatogonias van a empezar también a dividirse en otros tipos de mitosis. Por eso fíjense que aquí dice mitosis primero y después vuelve a decir mitosis, porque estas se van a reproducir por este proceso. En el caso de los espermatozoides, a diferencia de los óvulos, estos van a tener, a la hora de que hacen esa esa primera división de mitosis, se van a producir dos tipos de células. Unas células hijas, que las han llamado así nada más como células hijas A y células hijas B. Unas van a servir para seguir produciendo células hijas y otras van a servir para desarrollarse en lo que van a ser los espermatozoides. Por eso, por esta diferencia, es que los hombres tenemos una cantidad casi casi ilimitada de lo que son espermatozoides y las mujeres no hacen eso. Los óvulos o los ovonios o los ovocitos, estos no hacen eso. Estos agarran, se dividen y se dividen y se dividen y se dividen muchísimo cuando son chicas y este proceso se para hasta ya cuando empiezan otra vez en la pubertad, van a empezar a madurar, pero no hacen esto de que tienen unas células madres y otras células hijas y otras células hijas. Por eso las mujeres tienen un número fijo de óvulos y los hombres tenemos pues más, producimos más y más y más y pues pareciera que tenemos la capacidad casi ilimitada de producir espermatozoides, ¿no? Porque pues Pero había una se duda. siguen produciendo. ¿Qué pasó? No me acuerdo hace cuánto había yo leído que Ajá. los óvulos que nosotras tenemos, la mitad nos la heredó la mamá. ¿Eso es cierto? ¿Y en qué fase sería, si es cierto? La mitad se las heredó su mamá. Ajá. Si es mentira, pues qué bueno.
No, porque es que pues los óvulos solamente, ahora sí que las mujeres los generan ustedes. O sea, ustedes cuando están en este proceso de que se han producido las ogonias, esos van a ser las células como madre que van a dar lugar a los óvulos. Y ustedes comienzan esas divisiones de mitosis y se van produciendo un montón. Esa producción se detiene y no es hasta la pubertad que se reanudan los procesos de maduración. Pero ustedes ya tienen determinados esos números por todas las divisiones que ustedes tenían. Incluso recuerdo que había un número como aproximado de cuántos células se suelen formar. O sea, era como un promedio, pero se sabía un cierto número. Ese número, ahí ya, ese ya no se los manejo, pero sí recuerdo que como en promedio tienen, ya no recuerdo cuántos millones, cientos de miles de óvulos, pero no los heredan de su mamá. No, imagínense, ¿no? Que los heredan de su mamá. ¿Dónde estaría la información genética entonces de sus padres, ¿no? De alguna forma tendríamos que como heredarlos directamente, no heredaríamos información de nuestros papás, sino solamente información de nuestros abuelos, porque pues, no, está medio raro eso. Lo que sí va a pasar, bueno, es que ya se van a empezar a reproducir y mientras en el caso de los hombres va a haber un proceso de maduración de estas células, de divisiones de meiosis uno y de meiosis 2, estos van a tener que pasar por procesos, las, las espermátidas, para madurar y ahora sí convertirse en espermatozoides pues funcionales, ¿no? Antes de eso, están inactivos y no sirven absolutamente para nada. Y ya después se forman como espermatozoides. En el caso de las mujeres, ahorita que vamos a hablar de la menstruación, sus óvulos, aquí mientras los hombres generamos 4 de estas divisiones de meiosis, se generan 4, en el caso de las mujeres, sí se generan 4 células, pero solamente uno se va a desarrollar y los otros se van a degenerar para dar espacio a cuerpos corpusculares que van a servir para generar hormonas en caso de que este óvulo sea fecundado, pues se pueda implantar en lo que es la matriz en el endometrio y pues se lleva a cabo todos los procesos necesarios para para la gestación. Y si no, pues todo esto se degenera y pues este óvulo junto con los otros se degeneran, pues se tira junto con el endometrio y lo demás y pues sale en la menstruación, ¿no? Aquí tenemos las fases de la menstruación, ¿no? La menstruación tiene la fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea. Aquí vamos a ver que durante estas fases se van a dar, esto se lo agregué porque la vez pasada lo explicaba, pero siento que es más fácil así, a partir de la presencia de ciertas hormonas. Estas hormonas que son el estrógeno, LH, que es la hormona luteinizante, FHS, que es la hormona folículo estimulante, y la progesterona. Aquí, al principio del ciclo, sería más, como dice aquí ahorita Ivonne que comentó, sería más que heredáramos la mitad sí de los cromosomas. Eso sí, la mitad de los cromosomas lo heredamos de nuestros padres y de nuestras madres, ¿no? Afortunadamente, por eso hay tanta variabilidad en todos nosotros. En el caso pues, de la menstruación, comienza por pues, el sangrado, ¿no? Ya de la fase anterior, que pues no se dio, ahí está, sí, como que no quería la imagen, como que se había trabado. Eh, pues, cuando no se llevó a cabo el ciclo anterior, o sea, no fue fecundado el óvulo, agarra y colapsa todas las estructuras que tenía el endometrio. Y mientras estas se van colapsando
y va pasando los cólicos y todo eso y el sangrado en las mujeres, pues comienza la estimulación de otro folículo. Este folículo pues va a tener un óvulo. Este óvulo, durante la fase folicular, va a va a empezar a madurar. Este proceso de maduración es gracias a lo que es la hormona que se le llama folículo estimulante, porque esta pues, estimula este folículo que tenemos aquí, que es donde va a estar el óvulo. Durante esta primera fase folicular, pues se va a estimular el óvulo, ¿no? Después viene el periodo de la ovulación. Durante este periodo, lo que van a hacer las hormonas, estas hormonas de aquí, luteinizante y folículo estimulante, van a tener un pico. Estos picos son necesarios para que ocurra la liberación del óvulo. Si no ocurren estos picos, no se libera. Entonces se da el pico y se va a desprender el óvulo. Esto sería pues, como el endometrio, ¿no? Se da la liberación del óvulo y entonces, ya una vez que se libera, va a empezar otra cosa que se le llama la fase lútea, que es esto que tenemos aquí. Durante esa fase lútea, lo que va a pasar es que descienden las concentraciones de estas hormonas, fíjense cómo aquí están bajando, y entonces lo que va a pasar es que se van a formar en este lugar donde se liberó el óvulo, se forma una cosa que se llama el cuerpo lúteo. Ahí se va a producir hormonas como la progesterona y el estrógeno que van a servir otra vez para que, fíjense cómo aquí tiene aquí su pico, para que otra vez se hinche lo que es el endometrio. Ahí en donde si el óvulo es fecundado, pues se va a implantar. Entonces tiene que subir esta hormona para que se aumente el endometrio. ¿Qué va a pasar? Pues si no se fertiliza el óvulo, como generalmente pasa, lo que va a pasar es que simplemente pues baja, hay un declive de la progesterona y entonces pues se comienza a degradar otra vez el endometrio y cuando empieza esta fase de la menstruación, pues acabó el ciclo anterior, ¿no? Y vuelve otra vez, ¿no? Vuelve a empezar. Por eso pues es un ciclo, ¿no? Ahí donde termina que es la menstruación, es donde va a comenzar el siguiente ciclo. Aquí les decía, uno de sus óvulos sí se va a desarrollar, pero otros tres, como aquí en esta ilustración de aquí, otros tres se van a degenerar y van a generar una estructura que le llaman el antro, y estos van a generar hormonas también. Entonces, imagínense, mientras los hombres producimos un montón de espermatozoides, millones y millones cada día, las mujeres cada mes, van perdiendo no solamente un óvulo, sino que van perdiendo cuatro. Entonces, a lo largo de su vida, pues la gran mayoría de sus óvulos, pues no se van a utilizar. ¿Eh? Lo que hacen también, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, es mantener ciertos niveles de estas hormonas para evitar que ocurran estos picos y se lleve a cabo la liberación de los óvulos, ¿no? Aquí este es un resumen de qué pasó, fase menstrual, folicular, ovulatoria y la lútea, ¿no? Tenemos aquí lo que son tanto los órganos reproductores masculinos y femeninos. Aquí en los hombres, en los testículos es en donde se van a formar los espermatozoides. En unas cosas que son los túbulos seminíferos, ahí se producen los espermatozoides. Van a madurar aquí en el epidimio, ya cuando tengan que salir por la eyaculación, van a ir por los conductos deferentes. Le da una vuelta, fíjense cómo está aquí adelante, y este conducto le da una vuelta y pasa por encima de esto que es la vejiga. Llegan a la vesícula seminal, y pues de ahí que su nombre, aquí es donde se produce el líquido seminal, ¿no?
aquí es donde se va a producir. La próstata que tenemos aquí, que en los libros lo describen como una glándula con forma de, ¿cómo se dice? De melocotón o de hueso de melocotón. A mí me da risa que pongan eso. Este, este, esta próstata, pues también va a ser una glándula que va a producir este, una secreción, un líquido, pues lechoso, dicen también. Aquí siempre le ponen así en los libros lechosos y demás, blanco. Y pues la próstata es por donde va a pasar lo que es el semen, ¿no? Aquí también, aquí está la vejiga. Y pues en el caso de los hombres, pues tenemos conectado tanto el sistema urinario como el sistema reproductor. Entonces aquí tiene que servir como este conducto que evite que pase pues la orina con los espermas, ¿no? Porque pues si no sería una experiencia muy desagradable en muchísimos sentidos, ¿no? Y pues va a tener que atravesar el resto de la uretra y salir, ¿no? Y también pues, que en el aparato urinario, pues también va a tener que salir todo por la misma vía, ¿no? Pues no hay de otra. En el caso, ay, fue con esto. En el caso de las mujeres, pues igual va a tener los ovarios que están llenos de folículos, de diferentes folículos que es donde van a estar los óvulos. Estos a través de las hormonas se van a estimular para soltar los ovarios, van a viajar por las trompas de falopio, se van a depositar aquí, van a llegar al útero, se van a depositar en el endometrio, lo que es tanto la vagina como el cervix, como las trompas de falopio, pues son los sistemas conductores de todo este sistema, ¿no? Ya pues el endometrio se hincha, si hay fecundación, va a llenarse de sangre, se va a preparar para recibir al óvulo, y pues que se implante y pues podamos, bueno, pueda el óvulo fecundado madurar, y si no, pues agarra y se desecha, ¿no? Mes con mes. Eso pues las mujeres se lo saben mejor. Les decía también, por ejemplo, en la clase pasada, que que según lo que alguna vez me dijo una maestra, decía que cuando las mujeres pues tenían hijos, según en algunos casos, no en todos, se acomodaba mejor el útero y todo, y el endometrio, y muchas mujeres dejaban de sentir pues los molestos cólicos, ¿no? Yo la verdad no lo sé, pues porque como soy hombre, yo nada más sé lo que me dicen y lo que he leído en la literatura, ¿no? Y tampoco pues tengo hijos, entonces pues tampoco sé qué onda, ¿no? Y solamente me pueden contestar ustedes si ya son madres, si pasaron por eso, y si no, pues ya dirán que es mentira, ¿no? Es mentira, profe. Yo tengo una hija y todavía tengo cólicos. Ahí está, ya acaban de confirmar la compañera Mayra que eso es mentira, ¿no? Una vil mentira. Ya después pasamos a lo que son métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? De estos pues, van a haber de varios tipos, ¿no? Los de barrera, hormonales, químicos, los intrauterinos, que ya son tipos como el DIU, o los quirúrgicos ya definitivos como la vasectomía y la ligadura de trompa, que de todos estos, pues solamente los de barrera, como el condón, el masculino, porque casi nadie utiliza el femenino, como para qué, es el único que va a ayudar a prevenir pues las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y los demás pues no lo van a prevenir, nada más van a prevenir pues que no salgan embarazadas, ¿no? Que también lo que les decía a los bueno, ahorita que hay alguien, ¿no? A los de la otra clase, pues que hoy día muchas de estas enfermedades, de las enfermedades de transmisión sexual, desde hace varios años, ¿eh? Y no solamente aquí en México, en varias partes se han estado incrementando los casos de, eh, de enfermedades de transmisión sexual, pues porque la gente nada más se preocupa por no quedar
este, bueno, los hombres por no embarazar a las mujeres y las mujeres por no quedar embarazadas, pero pues no se cuidan que se puedan transmitir alguna enfermedad. Y muchísimas de las enfermedades de transmisión sexual han aumentado o, por ejemplo, como aquí les pongo, las enfermedades por bacterias, como por ejemplo la sífilis, la gonorrea y demás, se tratan con antibióticos, ¿no? Esas sí son tratables, pero como cada vez hay más gente irresponsable, irresponsable en el sentido de que se enferman, e irresponsables porque no terminan con su tratamiento de antibióticos, pues muchas de estas personas provocan que haya resistencia a los antibióticos y cada vez es más difícil tratar este tipo de enfermedades. Van a ver por virus, como aquí VIH, el del papiloma humano, herpes y hepatitis, van a ver como sífilis y gonorrea, van a ver por hongos y demás cosas como por ejemplo la clamidia. Y estos son algunos ejemplos de algunos, ¿no? Hay imágenes más horribles, pero yo no quise traumarlos tanto, ¿no? La sífilis, provocada por una bacteria, en la que la Treponema pallidum se puede infectar, se puede propagar por varias partes, por varios genitales. El medio de infección son úlceras, los que son famosos, los chancros, como el chancro voraz, si habrán visto Vete a la Verge. Son llagas, son úlceras que se les van haciendo, que al principio pues no duele nada. Y la gente pues se los agarra y todo, ¿no? Porque no saben que eso tiene una bacteria, eso puede contagiar. Estos aparecen y desaparecen con el tiempo. A veces las personas, como no les duele y ven que lo tuvieron y después desapareció, pues no le hace nada. Y agarran y lo dejan ahí, ¿no? Lo ignoran. Vuelven a aparecer y se vuelven a ir. Pues entonces no pasa nada, ¿no? Pues ya se fue. Y hasta que no sufren verdaderos efectos así, pero graves, como provocar úlceras cada vez más grandes, afectar a los órganos y en algunas personas, por ejemplo, incluso causan afectaciones mentales, como Nietzsche, famosísimo, filósofo que tenía sífilis y ya presentaba al final de sus días pues varias alteraciones mentales provocadas por la sífilis. Ujú. Vamos a tener a la gonorrea, también provocada por otra bacteria, como la Neisseria gonorrea. Y en esta bacteria va a infectar tanto los tractos, tanto la boca como los genitales. Ujú. Y en el caso de las mujeres embarazadas, pueden transmitir esta enfermedad al bebé durante el parto, así como también en el caso del VIH. Ujú. Hay casos donde incluso se llegan a infectar los ojos del recién nacido y provoca una conjuntivitis que puede afectarlos gravemente. Incluso creo que dicen que ¿cómo se dice? Hasta dejarlos ciegos, ¿no? Estos cuando tienen ya gonorrea, producen un flujo vaginal, una secreción, tanto en la vagina como en el pene. Y esta secreción dicen que es una secreción como verdosa. O sea, si a ustedes les sale algo, un líquido, y ven que es verde, ya inmediatamente pueden ahí decir, no, ya valió esto, ¿no? Ya valió todo. Si no es atendida, puede provocar problemas muy graves. Si lo atienden rápidamente, que se pueden detectar con pruebas de laboratorio, ujú, pues ya se les aplican un tratamiento con antibióticos y ya, ¿no? Ya, no pasó nada. Pero como les digo, como muchas personas, tanto la gonorrea como la sífilis, muchas personas, pues les vale gorro, no se la atienden y, o si la atienden, pero no se toman bien todos sus antibióticos y hay resistencia a estas enfermedades, ¿no? Hay por gente irresponsable, ¿no? Ya después vamos a tener enfermedades como el VIH, provocados por este virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, que estos causan lo que es la enfermedad del SIDA. Ujú.
Esa inmunodeficiencia va a atacar a nuestro sistema inmune. Entonces, como va eliminando nuestras defensas, pues entonces nuestras defensas van bajando. Y entonces, al ir bajando, al ir decreciendo, lo que va a provocar es que eh, otros, por ejemplo, bacterias, hongos, otros patógenos, que antes los podíamos combatir con nuestro sistema inmune, ahora aprovechan, son oportunistas, aprovechan que las defensas están bajas y afectan al cuerpo. Ujú. No es curable todavía, se puede tratar con antirretrovirales que cada vez han ido cambiando porque han aparecido nuevas cepas del VIH y, bueno, actualmente en España y en otras partes de Europa ya se está manejando ya, hay una vacuna que está en fases muy avanzadas en la famosa fase 3 y pues se espera que en algunos años más, pues ya existe una vacuna para el VIH, ¿no? Muchos años tarde para Freddie Mercury, pero ya está, ya casi está la cura, ¿no? Va a existir también el herpes provocado por otro virus, el virus del herpes simple, porque hay varios tipos de herpes. Y estos pueden llegar a provocar llagas, o sea, pequeñas ulceritas que en el caso del herpes, que afectan la boca, a veces piensan que es un fuego, pero así como de, hay un fuego, así como de, como, casi como como el niño, ¿no? De que sale del Oxxo, que es que si, ay, es que tengo un fuego, ¿no? Y uno ya casi dice, ¿cómo crees? Esa no me la creo. A mí la verdad es que el video del morrillo ese me mató de risa, casi me muero cuando lo veo. Por eso a veces cuando hablo de ese tipo de temas me acuerdo del morrillo y me da mucha risa, nada más de acordarme de eso. Nunca tuve que haberlo visto. Y bueno, esto puede llegar a afectar, pues, no solamente, a veces se dice que es como es genital o como es vocal o cosas así, la gente piensa que pues nada más afecta esas áreas, ¿no? Pero puede afectar más áreas del cuerpo, pueden aparecer estas llagas. Esta infección se da pues, cuando tienen relaciones sexuales con alguien contagiado. A veces, pues las personas, aunque ven que tienen las llagas o demás, pues se avientan al ruedo y se contagian, ¿no? Estos pueden ser identificados con estudios, pero todavía no hay cura. Ujú. Se pueden tratar los síntomas y se pueden disminuir, pero ya no hay cura. Igual el virus del papiloma humano es por otro virus. Este es un grupo de virus, o sea, no solamente es uno, sino que van a ser varios virus que van a afectar al ser humano y que para estos, pues sí se han desarrollado vacunas, pero para algunos tipos de este virus, no para todos. Los 40 tipos que ya aparecen ahí creo que son los que sí tenemos vacuna, pero en realidad creo que eran como ciento y tanto, o creo que hasta 200, no me acuerdo, era un número muy elevado de variantes que se han detectado del virus del papiloma humano. Ujú. Estos causan verrugas en el cuerpo, ujú, pero realmente cuando llegan al área genital es cuando se vuelven peligroso, porque pueden provocar, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, provocan el cáncer, pero el cáncer cervicouterino. La mayor parte del cáncer cervicouterino se asocia al virus del papiloma humano. Esto puede afectar tanto a mujeres como también a hombres, ¿no? O sea, en menor caso, casos afecta a los hombres, pero no quiere decir que seamos inmunes. Ujú. Por eso aquí siempre se asocia a la mujer y a ciertos casos de cáncer, pero también pueden aparecer en otras partes del cuerpo, como la boca o la garganta, o pues también en el pene, ¿no? No son exclusivos de la mujer, porque pues muchas veces piensan que ciertas cosas, por ejemplo, también, aquí ya no mencionan la clamidia, pero por ejemplo también la clamidia, que es un hongo, afecta a las mujeres, las afecta bastante, porque cambios, por ejemplo, en el pH o en sus defensas, en el pH de la vagina o en sus defensas, puede provocar que se desarrolle la clamidia, no solamente tener pues relaciones sexuales.
pero muchas veces se asocia a eso y no necesariamente es por eso. Y también a los hombres también les puede dar clamidia. No solamente, pues si les da es porque anduvieron haciendo algo que tenía alguien con clamidia, sino que también se puede dar por otros motivos diferentes. Entonces, hasta aquí llegaríamos en esta parte del tema de reproducción. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar lo que es la parte de genética. ¿Alguna duda, pregunta, queja, aclaración, trauma, si ya los traumé con esto último, de este tema? Si a lo mejor ahora sí los traumé con eso. En el caso del VIH, profe, creo que hay un antibiótico, medicamento, no sé cómo se llama, que previene, ¿no? Dentro de las primeras 72 horas, sí, el contagio del VIH. Del caso del VIH, que yo sepa, creo que sí había algo que prevenía al principio. Y además, porque eso también depende de las variantes, porque también del VIH existen muchas variantes. Lo que sí sé es que, por ejemplo, pues ya se han avanzado en técnicas para evitar que las personas contagien el VIH, por ejemplo, cuando nace un bebé, porque pues como se da el nacimiento y se da el rompimiento de la placenta y todo eso, muchas veces pues a la hora de salir había contacto de fluidos con el bebé, sangre y demás, y ahí es donde ya se les pegaba, ¿no? Y ahora pues sí, existen muchos tratamientos que se les aplican a las personas, los antirretrovirales, ujú, este, que se les dan a las personas para evitar que ocurra esto, para que evitar que durante el embarazo ¿cómo se dice? Bueno, durante el parto se contagie el VIH. Hay varios antirretrovirales porque se han desarrollado bastantes, porque el VIH tiene esta capacidad de que muta mucho, y aunque se desarrollaba un antirretroviral, con el paso del tiempo, a los más o menos como 2 años, algo así, ya el virus había cambiado y era menos susceptible a estos antirretrovirales. Entonces se tenía que crear otro y otro y otro y otro y otro, pero ya se han desarrollado antirretrovirales que funcionan durante más tiempo para que ya no tengan que estar cambiando a cada rato y mantener los niveles de ¿cómo se dice? Del VIH bastante bajos, ¿no? Incluso antes, pues las personas al principio, como Freddie Mercury, les detectaban el VIH y era así como de sentencia de muerte, ¿no? Porque eventualmente te ibas a morir porque no había nada que hacer, ¿no? Y hoy día muchas personas que padecen VIH, gracias a varios tratamientos de antirretrovirales, sí pueden vivir durante muchísimos años sin tener que preocuparse por nada. Entonces, con antirretrovirales lo han mantenido bastante a raya, pero también con con la vacuna que ya se está generando, si funciona, ya en estudios que se hagan, pues ya va a ser todavía mucho más fácil pues erradicarlo y ya no tener que vivir con esta enfermedad, ¿no? Otra Ok, pregunta, gracias, duda, profe. comentario, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte de lo que es genética. Déjenme poner esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. En esta parte de genética, ahí está. Ahí está esto. Vamos a ver que la genética va a ser la rama de la biología que se va a dedicar al estudio de la transmisión de la herencia biológica, o sea, de la transmisión de características de una generación a otra. Estas características pueden ir desde el tipo de sangre, puede ser, por ejemplo, el color de los ojos, puede ser también
a la forma del cabello, si es chino, lacio o demás. Pueden ser muchas cosas. Básicamente, pues todo es una característica que puede ser heredada, ¿no? Entonces, la genética lo que va a estudiar es cómo se da esa transmisión de esta herencia, cómo se van a transmitir estas características, por qué las tienen tus papás, de quién las obtuvieron de tus abuelos y por qué las tienes tú y cómo se las podrías heredar tú a tu descendencia. Vamos a ver algún par de conceptos antes de esto, que son conceptos como por ejemplo el gen. El gen se define como la unidad mínima de información genética que codifica para un producto genético, o sea, una proteína o el ARN o una copia de ARN. Básicamente, pues el gen, vamos a poner un pizarroncillo, el gen va a ser una secuencia de ADN. Vamos a poner, por ejemplo, una secuencia así. Va a ser una secuencia así, ¿no? Del ADN. Esto va a servir para ir codificando lo que va a ser una proteína. Este se tiene que copiar en el ARN G, y el ARN va a servir para que en los ribosomas se codifique una cierta proteína. Por eso se dice que el gen es la información mínima, porque lo mínimo que se puede expresar como información genética es este código para crear una proteína. También nos dicen en los conceptos que el gen, lo que dicen que el locus es un sitio específico en donde se encuentra un determinado gen en un cromosoma. Los cromosomas habíamos visto, vamos a dibujar este así, no, así. Los cromosomas van a ser ADN que está súper ultra comprimido, pues ciertos genes se encuentran en los cromosomas. O sea, todo esto es ADN, entonces aquí, en este pedacito, puede haber un gen que sirva, por ejemplo, para crear la queratina, que es lo que tenemos en los dedos, en las uñas y en el cabello, ¿no? Vamos a ver, vamos a suponer que aquí es otro gen que es el que eh, regula la melanina, ¿no? Y aquí hay otro gen que determina a la insulina, ¿no? Pues bueno, el locus es la región específica, es este pedacito de aquí, este de aquí, donde, donde se encuentra un determinado gen. Ujú. Ahí se encuentra el gen para la queratina, ¿no? Aquí se encuentra otro gen, este es otro locus. Ujú. Y aquí se encuentra otro gen, este es otro locus. Ujú. El lugar en donde se encuentra un gen en los cromosomas, a eso nosotros le llamamos locus. Los alelos van a ser versiones diferentes para un cierto gen. Estas versiones diferentes son el resultado de mutaciones. Cuando ocurre una mutación, por ejemplo, aquí, mi secuencia, esta que tenía acá, cambia, le vamos a borrar esta G y le vamos a poner una A. Cuando cambia, vamos a suponer que este cambio es importante, ya se produce una variedad diferente de este gen. Esto va a ser un alelo. Vamos a suponer que esto es el gen para el color de cabello de los ojos. Antes, la secuencia anterior era para el cabello, no para los ojos, color verde, y es para los ojos azules, ¿no? Entonces, como ya cambió este gen, esta es una variedad diferente de este gen, una versión diferente. Y si cambia esto a, no sé, así, pues ya hay ojos, no sé, de color
de color morado. Sí existe, pero son muy raros. El color morado. Casi nadie lo tiene. No sé si alguien lo tenga en la actualidad, pero en el pasado los había tenido una actriz de Estados Unidos que se llamaba Elizabeth Taylor. Ella tenía los ojos de color morado. Y era aparte de que era famosa porque era actriz, pues también era famoso por eso. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues ya cambió este gen a, le puse A, ¿verdad? Vamos a ponerle otra letra, ¿no? Le ponemos aquí T, y esto pues va a ser 1. Y ahora este es un alelo diferente porque ya cambió. Entonces, esto va a ser una versión diferente, este va a ser un alelo diferente. Y así pueden existir muchos alelos para una cierta característica. Entonces, producto de las mutaciones, se nos generan los alelos, ¿no? Igual las mutaciones, pues son cambios que llega a tener la secuencia de ADN o del ARN. Estos cambios son permanentes. Una vez que esto ya cambió, no se puede revertir el cambio a tener otra vez G. Ujú. Puede volver a cambiar esto, o sea, esto podría volver a cambiar. Ya pasó por C, ya le puse una A, le puedo poner, no, le puedo poner una C aquí. Ujú. E incluso puede volver otra vez a cambiar con el paso del tiempo y volver a adquirir este estado. Pero esto fue porque ya tuvo muchos cambios anteriormente. Pero no puedo revertir si cambia de G a, por ejemplo, T, ¿no? Yo no puedo revertir ese cambio. Yo ya no lo puedo revertir. Tiene que pasar mucho tiempo antes de que otra vez vuelva a mutar como en su estado anterior o su estado primitivo, el primero que había, pero ya no lo puedo revertir. Ujú. Cada cuánto ocurren estas mutaciones, pues depende de la especie, decimos los biólogos, y depende también del tipo de gen que sea, porque hay genes que mutan mucho porque son poco importantes, y hay genes que prácticamente no cambian, porque un cambio en ellos podría implicar cambios bastante drásticos en el organismo, en este ser vivo. El genoma es toda la colección de genes que tiene un individuo o de una cierta especie. Aquí vamos a juntar lo que son, por ejemplo, los genes que se encuentran tanto en el núcleo como también los genes que se encuentran en los cloroplastos y en las mitocondrias. En plastos, porque los cloroplastos son un tipo de plastos, existen más tipos de plastos, y las mitocondrias. Estos como también tienen su propio material genético, tú tienes que juntar la información de este y o de este y del núcleo para tener todo el genoma. Van a existir varios tipos de condiciones. La condición del homocigoto y el heterocigoto. Homocigoto es cuando un individuo tiene dos alelos para un cierto gen. Por ejemplo, ustedes tienen los alelos para no sé, para el cabello pelirrojo, vamos a suponer, C de cabello y R de rojo. Ujú. Voy a poner así. Y si ustedes tienen esos dos alelos que heredaron de sus papás, si tienen los dos este, alelos para el color rojo, pues ustedes son homocigotos. Pero si ustedes tienen los alelos para el color, por ejemplo, uno rojo y otro café, entonces ustedes serían heterocigotos. Ujú. Homocigotos de que tienen los mismos alelos para un cierto gen y heterocigotos que tienen alelos diferentes para un cierto gen. Ujú. Y también vamos a tener el concepto de la dominancia, bueno, del genotipo y fenotipo, y dominancia y recesivo. El genotipo son los genes que tiene un cierto individuo. Este de aquí sería su genotipo.
tienen alelos para el color pelirrojo. Y el fenotipo sería cómo se verían ustedes si tuvieran estos alelos, la expresión de estos genes. Pues este individuo tiene el cabello de color rojo y este de aquí lo tiene café. Ujú. Este es el genotipo, este va a ser el fenotipo, la expresión de los genes. Y también en este caso se relaciona con la dominancia y la recesividad. Un gen es dominante cuando se puede expresar por encima de otros. Vamos a decir que el cabello café es dominante sobre el rojo, entonces esta es una característica dominante. En cambio, el rojo, solo cuando está en presencia de otro rojo, se puede expresar. Si no, no lo puede hacer. Entonces, estos serían genes recesivos, que necesitan estar los dos eh, forzosamente en el genotipo del individuo para expresarse. Si hay alguien más, este va a ser el dominante, el que se expresa, y este se queda enmascarado. Más adelante, si ustedes, por ejemplo, tuviéramos otro individuo que tiene los genes para el rojo, se cruzan y tienen este de acá, estos recesivos pues ya se pueden expresar, pero mientras haya un dominante, no pueden hacerlo. Ujú. ¿Se entienden esos conceptos de genética? Sí, profe. ¿Sí? ¿No se les confunde lo que es el este heterocigoto con el homocigoto o el dominante con el recesivo? No, profe. Bueno, entonces vamos a pasar a esto. Resulta ser que en el pasado, primero empezamos con Mendel, ¿no? Papá Mendel es el padre de la genética, ¿no? Él hizo los primeros experimentos en plantas y en abejas, y también en otros animales. Mendel, pues, como buena persona del siglo XIX, de las épocas antiguas, era de esas personas que aunque se dedicaban a algo, tenían una cierta profesión, como ser fraile o como ser padrecito. Ujú. Aparte se dedicaba a otras cosas como la ciencia. En el caso de Mendel, pues a él le gustaban las matemáticas, la física y la botánica, y pues tenía la suerte de que en su abadía, ahí donde él vivía como religioso, pues tenían huertos, entonces él se dedicaba a ir a los huertos y pues experimentar con las plantas. Pues, ¿qué pasó con Mendel? Tuvo la suerte también de que él, pues, como tenía la libertad, tenía el tiempo de hacer sus experimentos, empezó a cruzar chícharos. Chícharos porque pues era lo que tenía a la mano, ¿no? No hay como que una razón así especial de que no los eligió porque se había dado cuenta de algo o algo así, no. Era porque pues, eran baratos y era lo que estaba a la mano, así tal cual. Entonces, lo que hizo Mendel fue que él experimentó con los chícharos, mm, lo fue, lo fue cruzando y se fue dando cuenta que aparecían patrones. Él ya decía en sus trabajos, pues que debía de existir una cierta unidad a la que llamó el gen y que estos pues se tenían que heredar, estos servían para heredar las características. Pues eso lo propone él, ¿no? En el siglo XIX. Nadie peló todos sus trabajos, se los hizo, pero nadie nunca los leyó, ni les hizo caso, ni los tomó en serio. Fue hasta ya después de su muerte en el siglo XX, a principios del siglo XX, en 1800, no, en 1900, así cerrado, que redescubrieron sus trabajos, encontraron sus artículos y pues se empezaron a dar cuenta que pues lo que decía Mendel no estaba tan loco como la gente pensaba, ¿no? Después de eso vino lo que era la teoría cromosómica, porque estaban como de, ¿dónde están el famoso gen del que nos habla Mendel, ¿no? Él dice que hay unas cosas, unos genes, pero ¿cuáles son estos genes? Ahí todavía no descubrían la estructura del ADN, pues eran los 1900.
Eso iba a venir 50 años después. Pero lo que sí se dieron cuenta es que ya habían visto a lo que era el núcleo, ya se habían dado cuenta de él. Estuvieron estudiando, estuvieron experimentando y se dieron cuenta que estas características, a lo mejor estos genes, se encontraban en lo que eran los cromosomas. Los cromosomas ya los habían visto antes, con ayuda del microscopio, pero pues no sabían para qué servía. Entonces, haciendo varias pruebas y varias cosas, pues empezaron a pensar que a lo mejor los famosos genes de Mendel se encontraban en esas cosas que eran los cromosomas y que cuando se dividían las células y se dividían los cromosomas, a lo mejor así es como se pasaban esta información genética, estos genes. Esto era pues eh, era solamente teoría, ¿no? Propuesta por Theodore Boveri y Walter Sutton. Es Morgan, T.H. Morgan, un genetista, el famoso de las moscas de la fruta, quien logra comprobar que realmente los genes, una secuencia de ADN, se encuentra dentro de los cromosomas. Por ejemplo, sería un gen, y aquí este pedacito que ocupa en el cromosoma, sería el locus, mientras es toda la secuencia de ADN que representa a un cierto gen. Ujú. En, las- en los tiempos de Mendel, pues Mendel va a experimentar con chicharitos, ¿no? Va a ser el primero en utilizar estadística en biología y también él tuvo muchísima suerte y lo vamos a ver más adelante, porque él a la hora de que eligió los chícharos, pues resulta que los chícharos solamente tienen 7 cromosomas. Bueno, las células haploides de los chícharos tienen 7 cromosomas. Esto era bien importante porque resulta que a la hora de que experimentó Mendel, él eligió 7 características. La forma que tiene el chícharo, el color del chícharo, la forma y el color de la vaina, esta es la vaina del chícharo, la flor, tamaño y demás, todo eso lo eligió él y resulta que como cada característica que él escogió se encuentra separado en cada uno de los cromosomas que tiene el chícharo, pues le salieron muy bien ciertas proporciones. Y él dijo que estas eran, pues, leyes acerca de los mecanismos de la herencia, porque por más que los repetía, siempre le salían lo mismo. Pero no era tanto que le salían lo mismo porque fueran leyes, ¿no? Sino más bien porque Mendel, pues, es el güey que no sabe lo que hace, pero todo le sale bien, ¿no? Tenía mucha suerte, Mendel. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son las 3 leyes de Mendel. Ujú. Estas 3 leyes están basadas en las 3 cosas que Mendel iba observando en los chícharos a la hora de que los cruzaba. Los chícharos, como muchas plantas, tú puedes agarrar y tomar el polen de una y fecundar otra. Entonces, así él podía fácilmente determinar con qué individuo de una cierta generación cruzaba una planta con otra. Así le fue posible hacer estas leyes. La primera ley de Mendel nos dice o nos habla acerca de la uniformidad de los híbridos. Él, pues, iba a su tienda de chícharos, como si ustedes fueran, no sé, a la central de abastos o fueran a Cuemanco a comprar semillitas, y él le compraba a los agricultores, pues, semillitas de razas puras, semillitas que los agricultores ya habían cruzado muchos chícharos y solamente obtenían semillas verdes o semillas amarillas. Por más que cruzaban plantas entre ellos, siempre le salían amarillas y verdes, ¿no? Esos eran razas puras. Igual raza pura, pues como por ejemplo los perros, ¿no? Si ustedes cruzan un labrador con otro labrador, 100% de la raza, pues les van a salir puros labradores, ¿no? A eso se refería o se refiere con razas puras. Lo que hizo Mendel fue lo siguiente. Cruzaba los chicharitos. Cruzó chicharitos que tenían sus chicharos, eran de color verde con otros chicharos de color amarillo.
Ujú. Aquí, estas letras que están aquí son parte de la nomenclatura de cómo se pone en genética los genes. Esta A representaría un determinado gen, ujú, el gen del color, y que esta sea mayúscula, esta A mayúscula, lo que nos dice es que esta cosa, estas mayúsculas de aquí, estos van a ser dominantes, van a ser los alelos, por eso tiene dos, uno de un padre y otro padre. Estas mayúsculas van a ser los dominantes. O déjenme ponerlo mejor. Ah, caray, no pinta. Está. Estos van a ser los dominantes, ¿no? Y después, estas letras que están en minúscula son para el mismo gen, para el gen del color. Pero estos en minúscula van a ser los recesivos. Ujú. Lo que Mendel decía es que cuando tú cruzas dos híbridos, no más bien dos razas puras, se te genera un híbrido. Y este híbrido, que es este de aquí, porque fíjense, tiene un alelo para el color dominante y otro recesivo, esto es un híbrido, todos los híbridos eran exactamente iguales, iban a presentar una característica. Entonces él a esto lo llamó la uniformidad de los híbridos. Aquí solamente va a haber eh, fenotipos de los dominantes o de los genes dominantes, y a esta cosa le vamos a llamar la primer generación filial o F1. Después lo que hizo Mendel es que a esos híbridos los cruzó entre ellos, cruzó un híbrido y otro híbrido entre ellos. A esta la llamó la ley de la segregación. En esta ley lo que veía es que cuando él cruzaba híbridos, habían características que se conservaban, pero reaparecían otras que se pensaban que ya estaban perdidas, como el color verde. Esto es porque a la hora de cruzar estos, a estos individuos, como aparecen aquí, a estos de aquí, vamos a cruzarlos de la siguiente forma. Aquí este individuo va a aportar un alelo dominante y otro recesivo. Este, vamos a decir que este es un progenitor, este es un papá y este es una mamá. Pues entonces, de la mamá va a recibir un alelo dominante. Del papá, este va a recibir otro alelo dominante. Entonces, este se vuelve homocigoto para la característica dominante. Ahora, este le va a donar a otro de sus hijos un alelo dominante y el otro le va a donar los recesivos. Queda como heterocigoto. Este le va a heredar un alelo recesivo y el otro un alelo dominante. Entonces este queda como heterocigoto y a presentar la característica dominante. Y para el último, pues este va a heredar las características recesivas de la madre como del padre. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo van a reaparecer una característica que se pensaba perdida y se van a conservar las demás. Ujú. ¿Qué va a pasar? Pues que aquí Mendel, al juntar un montón de chicharitos, porque no hizo cuatro, él hacía miles. Como tenía un montón de plantas, él tenía la capacidad de crear miles, cientos y hasta miles, unos cuantos miles, de chícharos. Y él se daba cuenta que, mira, por cada cuatro chícharos que yo tengo en esta vaina, uno se vuelve verde y los otros se quedan como amarillos. Entonces, él lo que suponía era que esta característica había algo que transmitía la característica del color, en algunos se conservaba una característica y en otros reaparecía la característica que pensábamos perdida. Aquí se va a formar una proporción que es la famosa proporción 3:1. Quiere decir que por
cada 4 chícharos, 3 son del color dominante y uno del recesivo. Ujú. Por eso aparece aquí. Esto lo hacemos, pero lo estamos haciendo con una sola característica, el color. Pues lo que Mendel ahora le faltaba comprobar era si esto se segregaba, estas características se segregaban independientemente de qué características yo utilizara. Si esto funcionaba tanto con el color del chícharo, como la forma del chícharo, como el color de la planta del chícharo, como el tiempo de crecimiento de, de esta planta, de esta flor, como la forma y textura de las vainas que va a tener, ¿no? Si estos se heredan independientemente, pues también independientemente, aunque yo junte dos características, se van a separar y se van a heredar de formas distintas. Entonces aquí llegamos a la tercera ley. Esta ley es la ley de la transmisión independiente. Cuando nosotros tenemos dos características, como por ejemplo el color y la textura, por eso estos están como arrugados. Ujú. Estos están arrugados. Cuando yo junto dos características de individuos que son heterocigotos, fíjense cómo aquí la A es el color y la B es para la textura. Estos dos padres, estos dos individuos, lo que hacen es que son heterocigotos para ambas características. ¿Qué es lo que qué es lo que pasa cuando yo cruzo chícharos heterocigotos para el color y para la forma? Se va a presentar este patrón o estos patrones. A este cuadro que tenemos aquí, este es el famoso cuadro de Punnett. Sirve para calcular probabilidades y técnicamente te sirve para calcular cualquier probabilidad, pero se desarrolló para hacer estas pruebas de genética. Lo que yo hago es que en la columna y en las filas, en estas filas de aquí y en estas columnas de acá, voy a acomodar, en estas de acá, voy a acomodar las características de cada uno de los progenitores. Aquí los acomodo de la siguiente forma. Pongo un alelo dominante para una de las características y el otro alelo dominante. Pongo uno de los alelos dominantes para una de las características, un recesivo de la otra. Por eso este es AB. Después pongo uno de los recesivos y otro de los dominantes. Por eso aquí este es ahora AB, mientras este es AB, el dominante del color y el recesivo de la textura. Ahora aquí pongo el recesivo del color y el dominante de la textura. Y al final pongo los dos alelos que son recesivos. Ujú. Y hago lo mismo en las filas que tenemos acá, en estas de la izquierda. Lo acomodo de la misma forma. Ahora, esto lo voy a hacer porque voy a empezar a cruzar los alelos, tanto, bueno, y los genes, tanto de un padre como del otro, y voy viendo cómo, por ejemplo, este primer individuo va a heredar todas las características dominantes, tanto para el color, es heterocigoto, no, homocigoto para el color, como homocigoto para la textura. Fíjense, este es homocigoto para las dos características. Después, junto esta fila de aquí con la columna de acá, y ahora este individuo es dominante para el color, pero es heterocigoto para para la textura. Vuelvo a cruzar este con este de acá y fíjense cómo sigue conservándose lo mismo. Este es heterocigoto para el color, pero es homocigoto para la textura. Y este de aquí, este último, pues va a ser heterocigoto para ambas características. Entonces así voy haciendo cada uno, cada una de las columnas, estas de aquí,
esta está acá y esta está acá. Ujú. Y cuando las termino, lo que va a suceder es que se van a presentar ciertas características. Fíjense cómo aquí, para esto, lo que vamos a tener es que tenemos nueve chicharitos que presentan las características dominantes. Estos 9 chicharitos de aquí van a presentar lo que es el color amarillo y textura lisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Después voy a tener 3 chicharitos que tienen el color dominante y la textura recesiva. Este y este. Y también voy a tener otros 3 chicharitos que son recesivos para el color, pero son dominantes para la textura. Tengo estos 3 y al final tengo el recesivo para todo. Se forma la siguiente proporción: 9, 9, 3, 3 y 1. Ujú. Eso quiere decir que por cada 16 chícharos que yo tenga, ujú, 9 me van a aparecer con todas las características dominantes, 2, más bien 3 me van a salir con una característica de las dominantes y la otra recesiva, otros 3 para la otra característica dominante y para la otra recesiva, y un solo chicharo que va a ser recesivo. Aquí se forma esta proporción 9, 3, 3 a 1. Como los genes heredan o tienen patrones independientes, yo podría agregarle 3 características, puedo agregarle 4, puedo agregarle 5, y lo único que va a pasar es que pues la tabla va a ser cada vez más grande, pero también van a aumentar la proporción, pero va a seguir una proporción que va a ser coherente con lo que yo voy a observar aquí. Ujú. Eso es porque las características se heredan o se transmiten independientemente. Eso es lo que quería comprobar este Mendel. Vamos a ver que si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, no, esto no. Si yo agarro y divido, por ejemplo, 9 entre 16, 9 entre 16 es igual a, lo voy a poner aquí al lado, es igual a 0.5625. Esto, si yo lo multiplico por 100 para hacerlo un porcentaje, me da 56.25. Esta es la probabilidad que yo puedo tener para que a lo mejor si yo cruzo a 2 individuos para 2 características heterocigotos, esta es la probabilidad de que yo obtenga alguno de estos chicharitos con estas características, las dos dominantes. Si yo divido 3 entre 16, me da igual. Bueno, ya lo pongo directo como porcentaje, me da 18.75. Esta es la probabilidad de que yo me pueda encontrar alguno de estos 3 chicharos. Esto está aquí o esto está acá. Y si divido, que este es ya más pequeño, ¿no? 1 entre 16, pues me da apenas, ya convirtiéndolo en porcentaje, me da un 6.25. Esta es la probabilidad de que si yo tengo todos estos chicharos, me encuentre a uno recesivo para ambas características. O sea, es casi nada a comparación de todos estos. Es más fácil que si yo meto la mano a estos, los pongo en una caja y meto la mano, es más fácil que yo saque los dominantes a que yo llegue a sacar el recesivo. Ujú. Esto va a ser importante porque en algunos ejercicios de genética les piden que pongan ustedes, como en este que está aquí, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un hijo con estas características? Este ejercicio lo vamos a ver para la siguiente clase. Ya ahorita,
No son 7:36, 34. ¿Lo vemos rápido? Ay, perdón. O lo vemos para la siguiente clase. Para la Este lo, siguiente, profe. porque ahorita todavía nos falta, o sea, todo el tema de genética todavía falta. Todavía falta ver la herencia cuando ya no es mendeliana, cuando ya no se respetan las proporciones de Mendel, la herencia ligada al sexo, cómo se transmiten las características aquí, algunas enfermedades relacionadas con la genética, que en estos casos a veces se los ponen en los exámenes. ¿Cuál es la enfermedad en la que se da la trisomía en el par 21 y así? Ejemplos, por ejemplo, el caso de la hemofilia en la genealogía de la reina Victoria, que hoy se murió justamente el esposo de la reina Isabel segunda, y el caso, por ejemplo, de la malaria y la anemia falciforme. Y un poquito, una explicación súper breve de la ingeniería genética. O sea, todo esto falta, ¿eh? Entonces, igual lo podemos ver este ejercicio aquí, o tienen dudas acerca de las tres leyes de Mendel. ¿Sí se entendieron bien las tres leyes? ¿O quedan dudas, preguntas? Ahora sí salió un trauma. Más o menos. ¿Qué es lo que te causa duda ahí, Modesto? Procesándola. Aquí más que nada, pues que ustedes sepan hacer, que le entiendan a lo que es el cuadro de Punnett, porque ya haciéndolo, sabiendo cómo ubicar las características, ajá, en el cuadro de Punnett, todo sale solito. E incluso para eso se diseñó el cuadro de Punnett, para que tú nada más pongas las características de cada uno de los progenitores y solito te sale todo. Por eso incluso este ejercicio de aquí es sobre eso, sobre cómo acomodar las características, perdón, las características y obtener esta probabilidad, si puede ocurrir o no, o en qué porcentaje puede salir. Porque aquí en las tres leyes, solamente es eso, acomodan ustedes estas características y todo sale solito. Es lo bueno de esto, o sea, Profe, que ya está el cuadro de Punnett. ¿Sí que pasó? si quiere explique y ahorita le pregunto. No, 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 si quieres ya pregunta de una vez. Nada más tengo una duda. En el cuadrito que estábamos haciendo, ¿cómo, o sea, cómo fue que sacamos o que sabemos que el chicharito de Mendel, bueno, es el que está arrugadito? O sea, ¿cómo lo sacamos? ¿O ¿Cuál? cómo se dio cuenta que, o sea, eso ya no lo entendí. ¿Cómo se dio cuenta que Ajá, el estaba que es arrugado? primero. Ajá. O sea, ¿qué es lo que determina que el chicharito salga arrugado? Aquí, en este caso, hay un gen que son el gen que determina la textura que tiene el chícharo. Este gen tiene dos alelos. Uno, que es la textura lisa, como estas bolitas de aquí, y hay otro alelo que es de textura arrugada. Ujú. Resulta ser que el alelo dominante es el de la textura lisa, y el de la textura rugosa, como esto que se ve aquí, como estos que se ven aquí arrugadito, este alelo es recesivo. Mendel lo que hacía era que pues estudió bien a la planta del chícharo y se dio cuenta que algunos salían arrugados, otros salían lisos, unos eran de color verde, otros eran de color amarillo, unos tenían también la vaina esta del chícharo, unas eran lisas, como estas que se ven aquí, y otras eran también arrugadas, tenían una textura arrugada. Entonces lo que él hizo fue que estudió cómo se transmitían cada una de estas características.
él hizo estas dos cruzas primero con cada una y después lo que empezó a hacer es que las cruzaba y se empezó a fijar cómo se transmitían. Él elegía dos características. Vamos a decir, él decía, voy a ver cómo se hereda la característica del color y la textura. Cruzaba sus chícharos y sus chícharos le salían así. Él se daba cuenta a la hora de procesar todos sus chícharos, se daba cuenta que por cada 16 de estos, ujú, unos le salían lisos, otros le salían arrugados y amarillos, lisos y amarillos aquí, otros le salían verdes, pero lisos, y habían unos poquitos que le salían arrugados y verdes. Entonces él se puso a ver esto y entonces él se dio cuenta que, bueno, las características, el gen para el color y el gen para la textura se heredan independientemente, ujú, y todos los estados, por ejemplo, homo- homocigotos y heterocigotos de aquí, se van a heredar, se van a expresar de estas formas y solamente va a haber un homocigoto para ambas características del dominante y del recesivo. Estos son los genotipos que van a tener estas letras y el fenotipo, la expresión de esta información genética, la vemos en su forma, bolitas arrugaditas o bolitas lisas, bolitas verdes y este, bolitas amarillas. Ujú. Por eso tenemos dos, y por eso hay dos formas, porque estos tienen dos alelos. Ok, ya quedó más claro, profe. Gracias. Ajá. Ahora sí que lo que les digo también es suerte, porque este Mendel, pues resulta que cada una de estas características, la forma del chícharo y el color del chícharo, cada una existe en uno de los cromosomas que tiene el chícharo, que son 7. Si hubieran estado en el mismo cromosoma, la característica del color y la característica de la textura, no obtendríamos esta proporción, obtendríamos cosas más extrañas y más locas, pero Mendel tuvo muchísima suerte que de las 7 características en las que él se fijó, las 7 estaban en cromosomas diferentes. Por eso se lleva a cabo esta regla pues bastante bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Duda existencial? No, ya quedó más claro. Ahora sí ya les quedó a todos más claro. Ahí está. Entonces, si quieren, lo dejamos aquí. Hasta esta pregunta para para la siguiente clase. Justamente, incluso esta pregunta me la pasó una de las compañeras, la otra vez. Y pues, como está muy bien, como está bastante confusa, se las quise, poner aquí. Pero igual vamos a ver, uno que otro ejercicio, porque la verdad es que no hay tantos ejercicios de genética en los exámenes. Incluso los ejercicios que ponen son, pero bien, bien sencillitos. Por ejemplo, déjenme presentar la pantalla. Esta no es la de la tablet, esta es de la computadora. Aquí, ahí está. No, todavía no sé cómo. Ahí está, se supone que ya se tiene que ver, ¿no? Ahí está. Aquí están las guías. Estos son exámenes muestras. Oh, ahí está. Es que ya no me dio tiempo de cortar y pegar alguno para que los vieran. Pero así son. Dejen que se ponga esa cosa. Ahí está. Estas eran cosas porque estaba checando el tema antes de que empezara. Porque luego se me olvidan para qué sirven los túbulos. Todo eso.
Ah, no se quiere poner. Ahí está. Los estaba checando hace rato. Más porque, no sé por qué, pero los chicos del Comipems también ven ese tema. Pero pues a ellos hay que explicárselos más despacito. Ahí está, miren, ahí está. Ah, no, Hugo Scarmack. Ahí está, miren. Así son los ejercicios que les ponen a ustedes. Por ejemplo, dice tipos de gametos producidos por un progenitor con estos genotipos. Ujú. Este, este, eh, este tipo de preguntas, por ejemplo, esta, se resuelve de una forma súper sencillísima. Si ustedes saben hacer el cuadro de Punnett, ya prácticamente ya lo respondieron. Ujú. Aquí lo que uno tiene que hacer es que te dicen tipos de gametos producidos por un progenitor con genotipo AA y BB, ¿no? Este es heterocigoto para esta característica y heterocigoto para esta característica. ¿Cómo se resolvería esto? Pues bueno, haciendo el cuadro de Punnett, acuérdense que una de las filas y una de las columnas representan al genotipo que tiene uno de los progenitores. Pues entonces, en vez de hacer todo el cuadro, voy a presentar ahora la otra pantalla. Voy a quitar esta y voy a poner esta de acá. Ponta, aquí está. Lo que tienen que hacer es que como eh, los alelos de ese progenitor son AB y AB, entonces lo que tendría que pasar es lo siguiente. Solamente con que ustedes sepan acomodar esto, fíjense cómo aquí un progenitor, por ejemplo, sus alelos son heterocigoto y heterocigoto. Solamente acomodándolos así, AB, AB, AB y AB, con esto se contesta la pregunta. Incluso en este ejemplo, la respuesta correcta, déjenme volverlo a poner. Sí, 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 quiero poner, compartir la pantalla. Sí, sí, sí. En este ejercicio de aquí, la respuesta correcta es la B. Dejen que se comparta la pantalla. Ya se compartió, ¿no? Aquí la respuesta es la B porque cruzamos este, un dominante con otro dominante, un dominante con un recesivo, ujú, un recesivo con el dominante y un recesivo con los recesivos, que es la misma forma en la que están acomodados arriba en este en el cuadro de Punnett. Es exactamente igual. Y así son el tipo de preguntas que ustedes les hacen. O sea, no son tan complicados, ¿no? Si saben hacer el cuadro de Punnett como como lo vimos ahí, como lo vimos en las tres leyes, ya con eso lo hicieron. Ya con eso resolvieron todas las preguntas de ajá, todas las preguntas de genética. Entonces, pues este tema no está tan complicado que dijéramos. Y bueno, en el caso de los ejercicios. Y las preguntas que les pueden hacer pues, pueden ser muy variadas. O sea, este es uno de un examen, ¿no? Déjenme poner otro, este de aquí. Dejen que se ponga. Ahí está ya. Vamos a bajarle, le bajamos un montón. Y ya por aquí anda. Ahí está. Aquí otra vez, miren, incluso les ponen la misma pregunta.
Yo recuerdo incluso cuando hice el examen, que a mí me tocó una un poco diferente, pero casi es la misma pregunta en los exámenes. O sea, a lo mejor y sí iban a poner otra, ¿no? O sea, no creo que pongan la misma para todas las versiones del examen, ¿no? Pero sí, les van a poner algo muy parecido, algo no tan complicado de, no, pues si yo tengo dos alelos y quién sabe qué, y tengo dos características, hazme el cuadro de Punnett y bla, 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 ¿no? O sea, no se los preguntan tan complicado. Es un poquito más sencillo. Igual, si quieren, les puedo pasar los exámenes guía, con los exámenes muestra para que los vayan viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos estos son del área 2, pero aquí, por ejemplo, hay otros que son de las otras 4 áreas. Y pues hay un montón de estas cosas. Entonces, dudas, otras dudas o preguntas. No, ya no quedaron más dudas, ya quedó todo más, Sin duda, más profe. claro todavía. Bueno, entonces, pues para la siguiente semana, para el miércoles, dejamos la segunda parte de genética, ¿no? Dejamos esa parte de la genética, pues ya no mendeliana, la que ya no sigue las reglas de Mendel, este, y pues en estos días, en este fin de semana, pues les subo ejercicios de química, de biología, les paso algunos videos y más cosillas, ¿no? Si tienen dudas a lo largo pues de estos días, me los pueden mandar por mensaje, y si quieren, pues los podemos resolver ahí o resolverlos en clase junto con todo. Y o pues no sé, lo que sea. Gracias, profe. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta clase, ¿no?